Buenos días, mi nombre es Dasil y hoy les vamos a hablar de la angiografía. Y así nacieron las supernenas. Las supernenas combaten el mal, salvando al mundo antes de irse a acostar. Si el mal combate, seguro que brillará. Supernenas, super guerreras. Si vas a por todas, tú siempre vas a ganar. De manera natural, los órganos de nuestro cuerpo tienen la misma densidad o radiopacidad, por lo que en una radiografía normal no se pueden distinguir. La angiografía es la técnica radiológica del estudio de los vasos sanguíneos. Necesitamos administrar un medio de contraste radiolúcido para poder observar la luz de los vasos o si hubiera alguna patología, no solo la anatomía, ya sea de cualquier vaso sanguíneo del organismo, del corazón, del cerebro, de los pulmones, de los miembros inferiores, como de las arterias renales que hablaremos a continuación. La angiografía es una técnica invasiva, por lo que se está quedando un poco en desuso y se están empezando a sustituir por otras técnicas radiológicas como el escáner, o sea, la angiografía por TC, la angiografía por resonancia magnética o la ecografía, las cuales no necesitan utilizar tanto contraste como el escáner o no utilizan nada de contraste iodado que puede causar alergias, que hablaremos también después, o incomodidades al paciente como son la resonancia magnética y la ecografía. Además, esta técnica, al no ser tan invasiva, el costo es menor y además, como acabo de decir, no va a producirle tantas molestias al paciente. Hoy les vengo a explicar lo que es una angiografía o arteriografía renal. Es una radiografía especial de los vasos sanguíneos de los riñones. Para este procedimiento diagnóstico invasivo se insertará un catéter en un vaso sanguíneo a través de un pequeño corte o incisión. Al paciente se le inyecta un medio de contraste con el fin de que los vasos sanguíneos se resalten en las imágenes de radiografía. Esta prueba es utilizada en pacientes con patologías en las vías urinarias o para valorar la irrigación del tejido renal. Yo soy Jennifer y les voy a explicar las generalidades de las angiografías. En general, todas las angiografías llevan el mismo procedimiento. Se atraviesa de manera percutánea la piel a través de la técnica de Seldinger y se introduce un contraste en el vaso a estudiar con la ayuda de aguja, catéter y guía. La exploración se sigue con fluoroscopia a través de un monitor donde se van adquiriendo imágenes secuenciales y radiológicas a medida que el contraste va fluyendo por la arteria. Esta técnica se lleva a cabo por la técnica de Seldinger, que fue descrita en 1952 y es el método más usado hoy en día. Con esta técnica se evita la cirugía convencional y el usuario puede retomar sus actividades al cabo de 24 horas. La cateterización directa se realiza normalmente por la arteria femoral, pero cuando no es posible se realiza a través de la axilar. A continuación les mostraremos un vídeo que explica con mayor detalle esta técnica. ¡Dentro vídeo! Para hacernos una idea de cómo funciona, tengo preparado aquí este tubo de plástico. Vais a ver cómo hacemos el procedimiento según la técnica de Seldinger. Lo primero que haríamos sería, con el ecógrafo o con un arco de rayos, en el caso de la parte venosa siempre se hace con la sonda ecográfica, vamos a localizar el vaso y a través del ecógrafo veremos cuando la aguja entra en el interior de la vena. Una vez que tenemos la aguja dentro de la vena, lo que vamos a hacer es pasar un alambre, una guía, a través de la aguja. Ahí veis cómo entra la guía dentro del vaso. Es una guía diseñada para que no lesione las paredes de los vasos ni las rompa. Una vez que tenemos este paso dado, lo siguiente que vamos a hacer es retirar la aguja. Y ya se acabó todo lo que pincha. Y a partir de ahí, lo que haremos será, a través de la guía, colocar este tubo de plástico que llamamos introductor, que va a atravesar la piel a través de este pequeño agujero y quedarse en el interior del vaso. Una vez que estamos ya en este punto, lo que vamos es a retirar la guía
y un tubito de plástico que nos ayuda a dar soporte al introductor. Y ya está. Aquí ya tenemos un acceso vascular perfectamente conseguido, donde el tubo del introductor está dentro del vaso y podríamos colocar en el interior todo lo que nos interese pasándolo por este tubito de plástico, este introductor, que nos va a permitir entrar, salir, pero que en ningún momento refluya la sangre. Muy buenos días a todos, yo soy Noelia y hoy vengo a hablarles sobre los motivos para la realización de una arteriografía renal. Es decir, una arteriografía renal a menudo se utiliza para ayudar a determinar cuál es el mejor tratamiento después de haber hecho otros exámenes, como puede ser una ecografía, una TC de abdomen, un angiograma por TC, entre otros muchos diferentes. Estos exámenes pueden mostrar los siguientes problemas. La dilatación anormal de la arteria, es decir, un aneurisma, que si se rompe causa una hemorragia interna severa, o una obstrucción, que se denomina trombosis. También pueden suceder conexiones anormales entre las venas y arterias que se denominan fístulas arteriovenosas, o también coágulos sanguíneos que bloquean una arteria que abastece al riñón. Además, podemos observar la presión arterial alta inexplicada, que puede deberse al estrechamiento de los bloqueos de los vasos sanguíneos de los riñones, que esto se denomina estenosis renal. También podemos observar tumores benignos y cánceres que comprometen los riñones. Y por último, el sangrado activo del riñón. Este examen, es decir, la arteriografía renal, también se puede usar para examinar a donantes y receptores antes de un trasplante del riñón, con el fin de determinar el número de arterias y venas en cada riñón. Además, también voy a hablarles sobre las complicaciones de realizarse una arteriografía renal. El médico, antes de empezar, debe informar de los riesgos al paciente, y aunque por lo general el procedimiento es seguro, pueden aparecer varios riesgos significativos y complicaciones, que se dividen en dos. Las procedentes de la punción y cateterismo, que a su vez se dividen en dos, que son las sintéticas y las locales. Las sintéticas pueden ser una hipotensión por reacción vagal y una embolización a distancia. Y las locales pueden producir hemorragias, infecciones, dolor y hematomas en el lugar de inserción del catéter. También, aunque son menos frecuentes, pueden aparecer pseudoneurismas y fístulas arteriovenosas. Y por otro lado, tenemos las que se producen por el medio de contraste iodado, como una reacción alérgica o daño en los riñones. Si bien es cierto que antes de realizar cualquier angiografía es importante tener en cuenta una serie de consideraciones previas, como realizar análisis de hematología y bioquímica rutinario, así como un examen del sistema nervioso. También es importante controlar las constantes vitales. Hay que tener en cuenta las alergias del paciente, si está tomando algún tipo de medicación, si ha tenido problemas de hemorragia o si padece alguna enfermedad como diabetes, insuficiencia cardíaca, asma. Además, si es mujer, debemos preguntar si podría estar embarazada. El usuario deberá ser avisado previamente de los riesgos que puede suponer la prueba y deberá firmar el consentimiento informado. No deberá consumir alimentos sólidos ni líquidos al menos 6 o 8 horas antes del procedimiento. Asimismo, se recomienda no fumar al menos 24 horas antes del mismo. Hay que preparar al usuario con la bata y se debe retirar todos los objetos metálicos como joyas, prótesis, gafas, etc. Además, se le debe suministrar al usuario un analgésico o sedante antes de la prueba. Hola, yo me llamo Naomi y yo les voy a hablar sobre la realización de la arteriografía. Es una prueba que se realiza en un centro hospitalario. Se realiza con el paciente en decúbito supino sobre la mesa de rayos X. La zona de inserción del contraste siempre suele ser la pierna, en la arteria femoral. Además, en esta zona se suele rasurar e inyectar anestesia local. Una vez realizado el estudio, se retira el catéter, se ejerce presión de 10 a 15 minutos sobre la zona de inserción para detener el sangrado, se revisa la zona y finalmente se realiza un vendaje. Es importante comunicar al paciente que es necesario mantener la pierna estirada durante 6 horas después del procedimiento. Además, es muy importante puntualizar que debe beber abundante agua para comenzar a eliminar el contraste. Por otra parte, no debe realizar ni ejercicio ni coger peso durante 2 días después del procedimiento. El paciente no debe bañarse con agua caliente hasta después de 12 horas del procedimiento y si es fumador hasta después de 24 horas del procedimiento.
Por último, cabe destacar que durante el procedimiento el paciente sentirá un dolor agudo y una ligera presión por la inserción del catéter. Además, cuando se inyecta el contraste, es normal que puedan sentir algo de ardor. Después del procedimiento es normal que aparezca equimosis en la zona de la inserción y además algo de sensibilidad. Aquí estoy de nuevo para explicarles un caso clínico de interés que fue el resultado de una búsqueda bibliográfica por nuestra. En este artículo se expone el caso de un paciente que, siendo alérgico al contraste yodado, se utilizó en su lugar CO2 para la realización de la angiografía. El objetivo del caso fue describir el uso seguro y eficaz de la arteriografía con CO2 combinada con el ultrasonido intravascular en el implante de prótesis endovasculares para aneurismas de aorta abdominal y enfermedad renal crónica avanzada. El sujeto del estudio fue un varón de 84 años que tenía factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial y dislipidemia. También tenía sedentarismo con antecedentes de enfermedad arterial periférica desde hace más de 10 años. Con los resultados observados en este artículo, los autores pueden afirmar que el reemplazamiento vascular aórtico con CO2 es una buena alternativa en pacientes con enfermedad renal crónica y alergia al contraste, minimizando las complicaciones del uso del contraste yodado con una buena visualización y abordaje seguro de las estructuras vasculares.